Muy buenos días, hermanos amados. Gracias a Dios que hoy continuamos nuestro estudio de fieles en Cristo, que estamos siguiendo las epístolas pastorales y ahorita estamos en la epístola a Primera de Timoteo. Mis queridos hermanos, permítanme en esta mañana que oremos juntos y pidamos que el Señor nos guíe a conocerle y a depender en su Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y como creyentes, como hijos de Él, servir en nuestro hogar y servir en la iglesia local para la proclamación del Evangelio. ¿Ok? Mi Dios, te doy gracias por este día. Te quiero pedir por cada uno de nosotros en la iglesia, en Cuenca, también en otras iglesias que tal vez en nuestro país, en el Ecuador, en el mundo, en África, en los Estados Unidos. Quiero pedirte, Señor, por aquellos hermanos que ven la necesidad de crecer espiritualmente en ti. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu Espíritu Santo controlando nuestras vidas para servirte en nuestro hogar y en la iglesia local para compartir tu palabra en amor por tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos en esta mañana a aprender de ti, abre nuestros ojos y que tu Espíritu Santo nos deje ver eh, que solamente en tu poder es posible servir a otros. En Cristo Jesús te pido. Amén. Mis queridos hermanos, acompáñenme a Primera de Timoteo, al capítulo 2 de Primera de Timoteo, y quisiera que el día de hoy leamos juntos los primeros 8 versículos del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Y dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para que para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y sin ira ni contienda. Cuando empezamos a estudiar esta carta a Primera de Timoteo, vimos que es un mensaje dado por la autoridad divina, por Dios mismo, a Pablo, quien le puso como apóstol, mensajero, enviado para hacer su voluntad, quien comparte con Timoteo, que estuvo puesto en Éfeso, para ver que no se desvíen de la sana doctrina, que se predique la verdad, el evangelio, el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, del Dios bendito, que es lo único que capacita a los creyentes en la iglesia local, a los nacidos de nuevo, para servir en la iglesia dependiendo en el poder del Espíritu Santo. Cuando existe una falsa enseñanza, una falta de conocimiento de nuestro Dios, em, por la ignorancia, por una mentalidad que no cree, que está en contra de la palabra de Dios, existen problemas en la iglesia y los hombres andan en la carne, hombres y mujeres hacen daño a su familia por andar en la carne y no por confiar en la verdad. Entonces, en el primer capítulo nosotros vimos la importancia de la sana doctrina y que eh, solamente debe ser por la verdad, la palabra de Dios, por Cristo Jesús, controlando nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, aquí en el capítulo 2 empezamos nosotros a ver la semana pasada cuán importante es
el orar y que es importante que se ore en la iglesia y que sean las oraciones por todos los hombres. Ahora, cuando pensamos por todos los hombres, nosotros dijimos que no es solamente por nuestros amigos, no es solamente por nuestros conocidos o nuestros familiares o por nosotros mismos, sino por todos. Vimos en cuanto a orar por, por los que están puestos en autoridad, orar por los que están pasando necesidad, inclusive de los que nos enteramos y aunque no les conocemos, orar por otros. em, Habla acerca de orar por todos los hombres y aquí en este punto donde llegamos el día de hoy, que son los versículos del 5 al 8, vemos algo muy importante que son la base para orar por otras personas. Y es que es el haber conocido primeramente a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y saber que por lo que somos ahora en Cristo Jesús, es que podemos dirigirnos al Padre con toda confianza, porque Cristo Jesús es quien media, quien nos presenta delante del Padre. Dios nos ve en la justicia de Jesucristo por la santidad de Él y por esa santidad nos presentamos de Él. Entonces, al momento de orar a nuestro Dios, debemos tener presente que solamente porque Cristo Jesús es nuestro mediador delante de nuestro Dios Padre para con nosotros los hombres pecadores. Él es quien intercede, quien media por nosotros. Entonces, em, cuando nosotros tenemos presente esto, que solamente es por lo que somos en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho, por quién es Él, que nos presentamos delante de Dios, podemos orar con toda confianza por depender en la verdad, ¿sí? No nos acercamos a Dios por nuestras buenas obras. No nos acercamos a Dios por un intercedor, un hombre, como en la Iglesia Católica se asisten a los sacerdotes para que ellos intercedan por el Padre. No, nos acercamos a Dios por Cristo Jesús, porque hemos creído, porque hemos nacido de nuevo, porque ahora estamos em, justos, limpios de toda maldad en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, al ver la vida en base a la verdad, vemos que es por Cristo Jesús que pagó un precio por nosotros. Él nos pagó el rescate, nos sacó de la esclavitud del pecado para hacernos de Él y que ahora en Cristo Jesús estamos delante de Dios y delante de Él vivimos aquí en esta tierra, nos comportamos y pedimos, oramos por otras personas. Entonces, la base de la oración debe ser que Cristo Jesús es nuestro mediador delante de Dios. Es por quienes somos en Cristo Jesús, es por la posición que tenemos delante de Dios, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que oramos al Padre y pedimos por todos los hombres, ¿sí? Para que Dios haga su voluntad, que es que le conozcan al Dios Todopoderoso, que conozcan la verdad, que sean salvos y que vivan aquí en esta tierra por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 28, perdón, Mateo capítulo 20 y el versículo 28 habla de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, siendo Él el que pagó el precio del rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado. Mateo capítulo 20 y el versículo 28 dice de la siguiente manera:
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate habla acerca de que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre perfecto sin pecado y fue nuestro mediador. Él es el que pagó el precio para acercarnos a Dios, para ser el que nos lleva al Padre. Y es solamente ahí que al entender y al creer de la obra de su Hijo Jesucristo en nosotros, en la cruz, de que nosotros morimos juntamente con Él, de que fuimos sepultados juntamente con Él y que ahora nuestra posición de hombres espiritualmente es en Cristo Jesús y al ver de esa manera la vida, aquí en esta tierra, en nuestra condición diaria, podemos vivir confiando en lo que somos, vivir confiando en que nos presentamos a Dios y oramos por todos los hombres, por quienes somos en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho. Sí, solamente ahí es posible que nosotros podamos llegar como iglesia local a compartir el Evangelio con un mundo perdido, no por lo buenos que somos, sino por lo que Cristo Jesús hizo. ¿Sí? Entonces, Dios en su soberanía puso a Pablo como apóstol, puso a Timoteo como pastor, maestro en Éfeso, y puso a cada anciano en ese tiempo en las asambleas locales, o a cada hombre para que dirijan y no se desvíen de la verdad. Recuerdan que ese era el mandato que Pablo le dio a Timoteo para que no se desvíen. ¿Sí? Para nosotros en la iglesia local, los creyentes, hemos sido puestos soberanamente por Dios, es decir, porque Él quiso, para que le conozcamos a Él, para que dependamos en su poder, para que al conocer la verdad, al basarnos en conocimiento profundo de quién es nuestro Dios, de lo que Él ha hecho, oremos por todos los hombres, ¿sí? Pidamos no solamente por nuestras necesidades, no solamente por estar enfocados en nosotros mismos, sino orar por lo que Dios quiere, por su voluntad. Y eso tiene que ver con la obra terminada de Cristo Jesús en nuestras vidas, que se refleja al momento de compartir con otros, de pensar en otras personas, de orar por otras personas. Entonces, si la base de la oración no es el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces nuestra oración será simplemente una actitud sin importancia en la iglesia. Pero cuando vemos que oramos por lo que somos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ahora es nuestro representante delante de Dios. Nosotros en Cristo Jesús estamos a la diestra del Padre y en los lugares celestiales, posicionalmente, eso quiere decir que Dios nos ve de esa manera, espiritualmente ya estamos ahí. Y aquí, en nuestra condición, en esta tierra, vivimos, pero, pero por lo que somos espiritualmente, es decir, porque hemos muerto juntamente con Cristo, porque Cristo Jesús, que es nuestro representante delante de Dios, nosotros nos presentamos en Cristo Jesús. Y es así que podemos orar por otros en la iglesia local. ¿Sí? Entonces, cuando hay hombres y mujeres maduros espiritualmente en la iglesia, eh, que ven la importancia de conocer a nuestro Dios, ven también la importancia de depender en Él al presentarnos delante de Dios y orar en nuestros hogares, pidiendo por todos, pero eso también en la iglesia local, orar por todos los hombres, ¿sí? Entonces, si la base de la oración es el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces la oración es una actividad de mucha importancia en la iglesia local. El no orar
muestra que no valoramos la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El orar únicamente por nosotros mismos y no por todos los hombres, recuerdan lo que vimos la semana pasada, eh, eh, por amigos y enemigos, por parientes y por extraños, por reyes y por todos los que están en autoridad. El no orar por ellos, sino solamente por nosotros mismos, es negar el alcance que tiene la obra de Jesucristo, ¿sí? Es pensar solo en mí y no en todo lo que Dios ya ha hecho y que Él ve, que quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, que le conozcan a Él. ¿Sí? El no orar es olvidar a los perdidos, ¿sí? Es olvidar lo que Cristo Jesús ha hecho. ¿Sí? El no vivir una vida en dependencia de Él en oración es menospreciar lo que Dios ha hecho. ¿Ok? La palabra o la frase clave aquí en este pasaje es lo que vemos en el versículo 1 que dice todos los hombres. ¿Sí? Oramos por todos porque Cristo murió por todos y es la voluntad de Dios que todos sean salvos. ¿Sí? Ahora, obviamente que hay gente que rechaza la verdad y no van a ser salvos, pero el deseo de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Miren, por ejemplo, conmigo en Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el verso 9, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es la voluntad de Dios que nosotros oremos por la salvación de otros, oremos por las necesidades de otros, oremos por lo que Dios está haciendo en otras iglesias locales, en otros lugares del mundo, donde se comparte la verdad, para que lleguen al conocimiento pleno de nuestro Dios y que Dios les utilice y nos utilice a nosotros para compartir el Evangelio. Recuerden, no solamente que sean salvos, sino eh, que vivan una vida controlados por el Espíritu Santo, por la obra de la cruz en su vida, aplicada en cómo viven, ¿sí? Por la paz de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir el control del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, el orar es importante, pero tiene que venir de el conocer a nuestro Dios y eso es una actitud correcta, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el versículo 8 de Primera de Timoteo, capítulo 2. Luego de que Pablo le dice, porque hay un solo mediador en el versículo 5, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que sabemos que Él es nuestro representante, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, que pagó un precio, su propia vida, rescatándonos de la esclavitud del pecado para ahora ser libres del pecado, libres para hacer su voluntad. Y eso tiene que ver con compartir a Jesucristo en nuestro hogar y con otras personas. Dice aquí, para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Dios nos puso para eso, somos los instrumentos que Dios usa. Al depender en nosotros, en el Espíritu Santo, Dios nos utiliza para compartir su palabra, compartir la verdad. Y dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahora, aquí habla de la actitud correcta y dice, levantando manos santas y sin ira ni contienda. Sí, Pablo declara aquí que los hombres deben orar en la iglesia local. Y
¿Y por qué hace este énfasis en que deben los hombres orar? Sí, vemos ejemplos en Primera de Corintios 11, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres oraban, ¿sí? Pero a veces es más común que la mujer sea un poco más sensible a las cosas de Dios. Y eso es por que nosotros los hombres, por andar en la carne, no pensamos en otras personas. Pero al andar en el poder del Espíritu Santo por la obra de la cruz en nuestras vidas, es necesario que los hombres veamos esto de interceder por otros, de pedir al Señor en base a una vida que confía en Él. Y por eso dice que es un mandato para los hombres. Si los hombres no lo hacen, entonces no veremos en la iglesia líderes o siervos dedicados, fieles a cuidar de la congregación. Y por eso esta carta de Primera Timoteo tiene que ver con el orden de la iglesia, tiene que ver con un mandato de la autoridad divina a nosotros de cómo vivir para servirle a Él, ¿sí? Está dirigida a los siervos del Señor, es decir, a cada uno de los creyentes que formamos parte de la iglesia local, que hemos sido puestos por Dios ahí para hacer su voluntad, no para ser entretenidos, sino para hacer su voluntad, ¿ya? Y una de ellas es que oren. Entonces, cuando hay hombres de oración que ven la vida a la luz de la verdad, a la luz de Cristo Jesús, de lo que somos en Él, también vemos que es el ver por las necesidades de otros para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas, ¿sí? Y aquí hay dos cosas importantes que quisiera que vean en cuanto a la actitud de un hombre, ¿sí? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y sin ira ni contienda. Sí, en la Biblia nosotros encontramos ciertas posturas de cómo oran en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en el libro de los Reyes que, que dice en Reyes 8:28 que oraban con las manos extendidas al cielo. ¿Sí? Miren un ejemplo, por ejemplo, en Daniel. Daniel capítulo 6 y el versículo 10, él oraba de rodillas, ¿sí? Les muestro aquí. Miren conmigo el Daniel capítulo 6 y el verso 10 y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como los solía hacer antes. Él tenía esto como una costumbre, como algo que lo hacía siempre, ¿sí? También encontramos que se oraba de pie, ¿sí? Parados. Miren, por ejemplo, en Lucas capítulo 18 y el versículo 11. Aquí vemos un ejemplo. Recuerdan que hemos visto este pasaje otras veces eh, donde el fariseo se oraba consigo mismo y se creía mejor que el publicano. Pero dice el verso 11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. Sí, la postura en sí no es lo importante, sino la condición o nuestra actitud del corazón, y es ver la vida en quienes somos en Cristo Jesús, el andar en el Espíritu, el descansar en el poder de Él para orar, ¿sí? Hay otras veces que encontramos en Génesis donde se oraba con la cabeza inclinada. En otras ocasiones con las manos levantadas o con los ojos levantados al cielo. Sí, por ejemplo, miren Génesis 24:26. Génesis 24:26. Y no quiero que le tome esto como algo, tengo que orar con los brazos levantados. No, eso no es lo importante. Lo importante es que confiemos en nuestro mediador, en Cristo Jesús, en la obra terminada, y ahí
compartir, ¿sí? Ahí orar delante de Él, presentándonos en quiénes somos en Cristo Jesús, ¿sí? Génesis 24:26 dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, ¿sí? Em, la posición o la no es la importante, la posición del cuerpo no es la importante, sino nuestra condición del corazón, y eso es en descanso en la verdad. Eso es en quienes somos en Cristo Jesús. Eso es como dice Efesios capítulo 5 y el versículo 18, llenos del Espíritu Santo. Miren conmigo, hermanos amados, Efesios capítulo 5, los versículos 18 hasta el 21, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros en el temor del Señor. Si es solamente por el poder del Espíritu Santo que podemos encontrar que existen aquí en este pasaje que estamos estudiando en Primera de Timoteo 2, algunas características importantes de, de la oración, ¿sí? De un hombre que ora por estar controlado por el Espíritu Santo, y ahí dice manos santas, ¿sí? No dice manos levantadas, dice manos santas, levantando manos santas, y las manos santas tiene que ver con una vida santa, con un corazón, la mente, voluntad y emociones que descansan en la verdad, donde el Espíritu Santo tiene el control y no el yo, donde el que manda es Dios en nuestras vidas por el Espíritu Santo y no el yo. El yo debe estar en el lugar que ha sido puesto, que es en la cruz. Muertos al pecado, vivos para Dios. ¿Sí? Eh, cuando hablamos acerca de unas manos limpias, tiene que ver con una actitud de una vida que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene manchas, sí, que no tiene la gente que acusarle y decirle, ¿cómo es que tú oras? Pero mira tu actitud diaria, mira cómo tratas a tu esposa, mira cómo tratas a tus hijos, mira cómo eres en el trabajo, ¿sí? Manos limpias o manos santas tiene que ver con que dependamos del Espíritu Santo para nuestra vida diaria, ¿sí? Si, si existe pecado en nuestras vidas, entonces nos limita a acercarnos con confianza a nuestro Dios. Eso quiere decir, cuando hay algo que persistimos en incredulidad en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, am, nuestra oración debe ser en el poder del Espíritu Santo, que quiere decir viéndonos a nosotros mismos por lo que somos en Cristo Jesús, dependiendo en lo que conocemos de nuestro Dios Todopoderoso por medio de su palabra. ¿Sí? Eh, y cuando le vemos a Él, podemos ver nuestra necesidad de Él diaria. Cuando estamos de orgullosos, andamos en la carne, nuestra comunión con Dios está quebrantada. No es que perdemos la salvación, pero está quebrantada y no tiene un efecto. Es la oración que cae, llega al techo y cae al piso, ¿sí? Pedimos en Cristo Jesús, pedimos en su voluntad, pedimos en nuestra posición en Cristo Jesús, en quienes somos en Él. Sí, por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 66 y el versículo 18. Salmo 66 y el versículo 18.
Miren lo que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, cuando dice en mi corazón, mente, voluntad, emociones, en lugar de estar mirando en quiénes somos en Cristo Jesús, estoy poniendo mi mirada, mi confianza en una filosofía humana, en nosotros mismos, en nuestras obras, en lo que yo puedo hacer y no en la obra terminada de Cristo Jesús, el Señor no me habría escuchado, dice ahí. Pero por esa razón es importante acercarnos a Dios en quiénes somos en Cristo Jesús, al haber nacido de nuevo, ¿sí? Y por eso estamos aquí, por eso están los hombres en la iglesia local, ¿sí? Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, eh, le invito a que eh, crea en lo que Él ha hecho. Ha nacido usted de nuevo, pues Cristo Jesús pagó por sus pecados y en Él somos santos, en Él somos limpios. Y como santos en Él, estamos para servir y hacer su voluntad, ¿sí? Entonces, Dios, por medio de la iglesia local, utiliza a hombres y mujeres para compartir la verdad en el poder del Espíritu Santo y aquí pide a los hombres que sean los hombres que estén dedicados a hacer su voluntad, a orar por todos, ¿sí? No es que la mujer no pueda orar, sí puede, pero debe haber en la iglesia local hombres que estén dedicados a orar con una actitud correcta, ¿sí? Eh, con manos santas. Y dice ahí también, si regresan conmigo a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, levantando manos santas sin ira, ¿sí? Sin ira tiene que ver con buenas relaciones con otras personas, sin enojo, ¿sí? Alguien que es un busca pleitos y se pone a orar, no tiene mucho sentido porque siempre va a estar peleando con otras personas, en lugar de un pacificador, que es la actitud de alguien que depende en el Espíritu Santo, ¿sí? Sin ira, o sea, nuestra actitud no debe ser de peleonero, sino más bien de descansar en el Señor. No es que no podemos tener desacuerdos con otros, pero no al punto de estar peleando. Dice aquí lo siguiente, sin ira, entonces hay la actitud manos santas, es decir, confiando en quiénes somos en Cristo Jesús, por la santidad de Cristo que Dios nos ve en Cristo, sin ira, o sea, sin enojo, sin estar de peleoneros en la carne. Recuerda lo que Gálatas capítulo 5 versículos 19 y 20 habla acerca de las obras de la carne. Hay pleitos, hay divisiones, hay iras, hay contiendas. Sí, y la siguiente, la actitud correcta es decir, sin contienda. Dice, dice aquí, sin contienda, y esta palabra contienda tiene que ver cuando tenemos enojo en el corazón. ¿Sí? Miren conmigo Filipenses capítulo 2 y el versículo 14. Filipenses, unas páginas antes, capítulo 2 y el versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sí, el hacer todo es la manera en que nos comportamos, debe tener una actitud correcta y eso tiene que ver con que no estar en pleitos con otros, sí, no, que eso no sea lo que nos impida el tener relaciones el compartir con otros, el compartir la verdad. Entonces, básicamente, la actitud correcta lo que se pide de los hombres en la iglesia local que dependen del Espíritu Santo es que al orar
estemos bien con nuestro Dios. Y eso quiere decir que dependamos en el poder del Espíritu Santo, que veamos la vida en quienes somos en Él, por la obra terminada de Cristo Jesús en nuestras vidas, y así nos comportemos. Y así lleguemos a otras personas, eh, no por contienda, no por hacerles daño, sino para mostrar la paz, para mostrarles al Señor en confianza en el Espíritu Santo. Eso quiere decir con manos santas. Estar bien con Dios y estar bien con los hermanos. Y eso tiene que ver sin murmuraciones y sin contiendas. Sí, un ejemplo de esto lo vemos en Marcos capítulo 11, versículos 24 al 26. Miren lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 11, los versículos del 24 al 26. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Estar bien con Dios y estar bien con los demás. ¿Cómo? Solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, en quienes somos en Él, al depender en el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, sí es un llamado para nosotros a crecer espiritualmente en la verdad, a crecer espiritualmente, a depender en Él, para que podamos cuidar de nuestra familia, orar por otros, orar por lo que Dios está haciendo por todos los hombres, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, gracias a Dios que su palabra nos muestra que la necesidad que tenemos es de Él, es depender completamente en Él, al conocerle, al estar convencidos de quiénes somos en Cristo Jesús y así hacer su voluntad de orar por otras personas en la iglesia local. Saludos, mis queridos hermanos. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en este estudio de Primera de Timoteo. Recuerde que la iglesia en Cuenca nos reunimos cada semana y estamos participando de manera presencial y usted está invitado para participar con nosotros cada semana. Saludos, hermanos queridos. Chao.